Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del primer trimestre del año 2013. En esta semana tendremos una lección bastante interesante y vamos a profundizar en un tema que ha sido controversial y un poco conflictivo para comprender aún a los eruditos que han estudiado con mucha diligencia las Escrituras. El tema se completa la creación, tiene asuntos tan interesantes como cómo Dios creó el sol, la luna y las estrellas, cómo Dios pudo haber tenido luz primeramente y después crear al sol. Esa respuesta la vamos a estar teniendo durante esta semana. También vamos a entender cómo fue que Dios trajo a la existencia a los animales, simultáneamente puso el aire y el agua para que estos animales pudieran subsistir. El tema que nos va a ocupar un poco la atención va a ser lo que ocurrió en el cuarto día de la creación. Pero de manera interesante vamos a ver cómo Dios puso a los animales terrestres y así continuó con la creación hasta completar lo que nosotros conocemos como la creación. Y vamos a descubrir de manera muy interesante por qué para nosotros, de acuerdo al relato bíblico, cada día fue un día literal. Y esto es muy importante porque entender que un día es literal no significa que un día es como 1000 años o 1000 años es como un día, ni tampoco fue un tiempo de largos periodos con los cuales muchas veces algunos creyentes tropiezan. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos la bendición que Dios nos trae con esta lección llamada Se completa la creación. Muy bien, el versículo base para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el verso número 2. La Biblia dice así: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí la Biblia nos está diciendo que Dios terminó la creación en el día séptimo y que Él reposó de la obra que hizo en el día séptimo. La lección de esta semana llamada Se completa la creación, podemos quizás a través de los ojos de la fe irnos allá cuando Dios creó los cielos y la tierra y ver por la fe cómo la tierra estaba desordenada y vacía. De repente Dios dijo sea la luz y la luz se hizo. Ahora, hay algo bien curioso que vamos a encontrar durante el transcurso de esta semana, pero no vamos a cuestionar lo que la Biblia dice. Dios dijo sea la luz y la luz vino a la existencia. Dios, en el proceso de la creación de los cielos y la tierra, hizo una división entre los cielos y la tierra y le llamó a la expansión cielos y a la tierra tierra. Hizo de la tierra una vez que separó las aguas de las aguas e hizo que los océanos se juntaran, los ríos y las fuentes de las aguas, y quedara la tierra seca. Dios dijo, y entonces surgió la hierba verde, surgieron las plantas, surgieron las frutas, los vegetales según su género, y todos aquellos que tenían semilla. Vimos cómo la palabra de Dios tiene poder, el poder creador. Ahora, en esta semana, vemos claramente que Dios hizo los cielos y la tierra en una semana literal. ¿Por qué Dios eligió formar un ciclo de 7 días que llamamos nosotros semanas? No lo sabemos, no lo podemos entender. Dios tiene un propósito con esto de los 7 días del cual habla la Biblia. La Escritura no lo dice directamente, pero podemos buscar indicios. Tal vez el más importante es el sábado mismo. ¿Por qué? Veamos por qué. Porque el sábado reserva un tiempo especial para la comunión entre Dios y la humanidad. Además, puede ser que Dios estableciera la semana a fin de proporcionar un tiempo adecuado para el trabajo común, pero
con un periodo regular separado como un recordatorio de nuestra relación con Dios. Dios tenía un propósito al crear las cosas en 7 días literales. Y posiblemente Él quería destinar, separar, poner un día especial para tener comunión con su criatura. Cualquiera sea la razón, es evidente que el registro de Génesis revela una creación hecha con extremo cuidado y propósito. Y no fue hecho nada por accidente, nada por azar. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día domingo, la lección que su título es El Sol, la Luna y las Estrellas. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. La lección del día domingo es una lección un poco espinosa porque resulta que hay algunas cosas que parecieran no estar claras. El autor de la lección presenta claramente que hay discrepancia en la posición con relación a lo que sucedió el cuarto día. Y leo literalmente: el cuarto día probablemente ha sido analizado más que cualquiera de los otros 6 días. Si el sol fue creado el cuarto día, ¿cuál fue la causa del ciclo diario en los primeros días de la creación? Por otro lado, si el sol ya existía, ¿qué sucedió el cuarto día? En otras palabras, cuando digo, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Pero ahora el cuarto día, Dios dice, luego dijo Dios, haya lumbreras. Y entonces surgió el sol. Entonces hay discrepancias entre cuándo fue que Dios creó el sol, o cuándo fue, o qué era la luz de la cual se habla el primero, el segundo y el tercer día. La falta de certeza de los eventos del cuarto día de la creación no surge de una contradicción lógica, sino de la pluralidad de las posibilidades. Una posibilidad es que el sol fue creado el cuarto día y que la luz de los primeros 3 días provino de la presencia de Dios o de alguna otra fuente. En otras palabras, pudo haber habido un resplandor, primeramente, que hacía que se mirara la tarde y la mañana, pero el sol todavía no estaba aparentemente funcionando en su totalidad. Y esto nos lleva a la segunda posibilidad, y es que ese día fueron señaladas las funciones del sol en el cuarto día. Ahora, también fueron señaladas las funciones de la luna, las estrellas. Esta idea parece concordar con el Salmos número 8, el versículo 3. En otras palabras, el sol ya estaba, pero después se le dio a que tuviera la luz mayor. Se le dio la fuerza, en otras palabras, como que Dios encendió el sol para que con toda propiedad Él la alumbrara. La tercera posibilidad, de acuerdo a la lección, es que ya el sol existía, pero estaba oscurecido. Esta parte, sinceramente, no estoy de acuerdo, pero es válida la presentación del autor. Dice, porque estaba oscurecido de ceniza volcánica. Esto da lugar a creer que había algo así como la teoría del Big Bang en esta situación. En mi posición, yo me inclino a creer de que no fue visible completamente funcional hasta el cuarto día. Esa creo que es la idea más lógica para mí, en mi opinión. Pero bueno, uno puede comparar esta posibilidad con la del planeta Venus. El planeta Venus está cubierto como por una nube de arena que no permite ver su luz. Así es que tal vez sea una buena regla no darle a una pregunta más importancia que la Biblia le da. Si Dios dice que fue la tarde y la mañana, el día primero, fue así, porque por fe aceptamos que Dios constituyó el universo por el poder de la palabra. Ahora, si Dios dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y fue la tarde y la mañana el cuarto día, esto me dice a mí que es literalmente día a día. Si el sol estaba en plenitud, no lo sé. Si el sol estaba medio encendido, no lo sé. Si estaba cubierto por una nube de arena, no lo sé. Lo importante es que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice esta lección el día lunes con el tema que es creación de los animales, del aire y el agua. Continuemos con la lección
recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes es una lección bien interesante porque este tema tiende a confundir a las personas y los hace mezclar el segundo día de la creación con el quinto día de la creación. Resulta que según el relato bíblico, en Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 23, dice claramente qué fue lo que sucedió. Y dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave que alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y bendijo Dios, diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. En este día podemos ver claramente que nada fue hecho por accidente. Dios hizo que las aguas produjeran seres vivientes, los grandes monstruos, y que también las aves vinieran a ser los seres vivos que hoy conocemos. Nada sucedió por el azar. Dios tenía un plan perfecto y diseñado, tanto así que los bendijo y les dijo, multiplíquense. Las aguas fueron pobladas con criaturas en el quinto día. Los eventos de la creación parecen haber ocurrido en una secuencia que se presenta como intencional, mostrando el cuidado y la prolijidad de Dios. En otras palabras, nada en el informe de la creación deja lugar a pensar que fue hecho al azar. La diversidad estuvo presente desde el principio. En otras palabras, hubieron todo tipo de animales allá en los mares, como hubieron todo tipo de aves volando los cielos. No hubo un antepasado único del cual descendieron todas las demás especies, como aseguró Charles Darwin, el cual hizo la teoría de las especies, sino que cada especie parece haber tenido la posibilidad de producir una variedad de individuos. En otras palabras, si Dios dijo, háganse las aves, ahí estaba la lora es la lora. La lora tiene diversidad de loras que son diferentes. Hay una lora que es copete amarillo, hay una lora que es copete blanco, hay una que yo le llamo, en mi país le llaman lapas, que son las guacamayas en otros lugares, que son como las loras pero más grandes. Y hay también loritos o cotorritos que son chiquitos. Una diversidad de aves, y esas aves, si usted las agarra, son pesadas, pesan mucho. Sin embargo, podemos ver la maravilla de Dios, cómo esos animales alzan vuelo y logran alcanzar grandes distancias. Algunas veces vuelan en manada, y es maravilloso saber que su plumaje es un plumaje duro, resistente, pero a la misma vez es flexible. Estos animales, aunque son pesados, llenan sus pulmones de aire y logran surcar los aires de tal manera que parecen ser livianos. Esto es maravilloso, porque Dios diseñó de manera especial a las aves y a los animales que estuvieron allá cuando Dios creó los grandes monstruos marinos. En el versículo 21 dice, Dios vio que las criaturas que había hecho eran buenas. Esto implica que estuvieron bien diseñadas, que eran atractivas a la vista, que estaban libres de defectos y que participaban del propósito de la creación. Por eso tal vez Jesús dijo, mirad las aves. Él llamó la atención a la creación. No siembran, y vuestro Padre las alimenta. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, el que creó los animales, el aire y el agua, y los animales allá en los mares. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día martes con el tema que es creación de los animales terrestres. Estudiamos la lección. Ahí está nuestra bendición. Qué curioso y interesante el relato acerca de la creación de los animales terrestres. Los animales terrestres, de acuerdo a la lección del día martes, fueron seres creados en el sexto día. Así como hay una correlación entre el segundo y el quinto día, se ve también una correlación entre la división de la tierra y el mar en el tercer día.
y la población de la tierra en el sexto día. Esta secuencia ordenada de los eventos de la creación nos presentan a un Dios de orden. Esto es algo muy interesante. Y digo que es algo muy interesante porque Dios hizo las cosas en un orden especial para que en este orden todo tuviera coherencia en el proceso de creación que Él utilizó. Por ejemplo, cuando Él separó las aguas de la tierra y la tierra quedó descubierta, ahora podían nacer la hierba, podían nacer las frutas, podían nacer los árboles y todas las plantas que dan semilla. Seguidamente, así como hay una correlación entre la división, dice, la tierra y el mar en el tercer día, la población de la tierra en el sexto, esta secuencia ordenada, los eventos de la creación, nos presentan la secuencia, podemos decir, cronológica, en la cual Dios creó los cielos y la tierra y también creó los animales. Ahora que ya había la tierra, había hierba, había vegetales, había semillas, había alimento, en otras palabras. Dios creó ahora a los seres vivos que podían alimentarse, pero también ahora había sol, lo cual significaba que al darle el sol a las plantas podía hacerse lo que conocemos, los que han ido a la escuela hasta cierto nivel, la fotosíntesis, que es un proceso químico. Pero entonces Dios creó, dice algo interesante, dice la expresión según su género, en Génesis 1, 11 y 21, y el 24 y el 25, algunos han intentado usarla, esta frase, para sostener la idea de géneros fijos. Un género fijo es que solamente es una especie, una y no hay más otra, y que esa misma sufrió alteraciones y que se ha venido evolucionando hasta ser lo que hoy es. Pero en realidad, esta es una filosofía griega que da la idea de una expresión imperfecta, un ideal invariable, el cual le llaman ellos el tipo. Pero hay algo interesante que la lección menciona. Dice aquí, sabemos que las especies han cambiado como lo expresan las maldiciones en Génesis. Yo quisiera cambiar esta pequeña parte de la lección y decir, sabemos que las especies se han degradado. ¿Por qué? Producto de la maldición. El hombre mismo se ha degradado, producto de la maldición. Recuerden el diluvio y todas estas cosas que han sido juicios que Dios ha mandado. En otras palabras, podemos decir que Dios dijo, háganse los animales de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie, de acuerdo a su propia raza, de acuerdo al diseño que Él le había dado, de acuerdo a la variedad, de acuerdo a la diversidad que Él creó. Quiero darles como ejemplo, así como les di el ejemplo de la lora, de la lapa, de los cotorritos, son varias especies, es un solo género, podríamos decir, pero son diversidad de géneros, según su especie, según su raza, según su diseño, según su variedad. Cuando Dios creó los animales, los creó de tal manera que le puso una especie, una diversidad especial. La frase se refiere a la variedad de criaturas creadas en el sexto día. Desde la creación han existido muchas especies de plantas y animales. Dios creó una diversidad de géneros, una diversidad de diseños, una variedad que no se puede ni siquiera usted imaginar. Voy a ponerles como ejemplo el búfalo. El búfalo es un cuadrúpedo, es un animal grande, pero también existe otra versión del búfalo, el que nosotros conocemos como el toro. Yo recuerdo como niño, yo miraba un toro llamado el toro Brahman. El toro Brahman es un animal como el toro que tiene en su lomo una cosa como, podemos decir, no puedo ni pensar en la palabra, como una joroba. Esta joroba, el toro Brahman se mira como un búfalo, pero no es un búfalo. Pero ¿saben qué? Aquí en Texas existe un animal que es un toro que le llaman el longhorn, que significa cuernos grandes o largos. Entonces, este es otro tipo de toro, pero es de la misma variedad, pero es según su especie. Así que cada tipo, cada variedad, según su especie. Dios creó a los animales terrestres según su género, según su especie, de acuerdo a la diversidad que Dios creó. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice la lección
el día miércoles con el tema que es la creación completa. Estudiemos nuestra lección y continuemos con esta bendición. Muy bien, la lección del día miércoles, su título es la creación completa. Después de que se completó la creación en 6 días, encontramos la primera mención de un séptimo día en la Biblia. Aunque en este evento o en este día se menciona la creación del hombre, ese es un tema que se va a abordar más adelante. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice claramente qué fue lo que sucedió. El relato bíblico dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, está haciendo alusión o mención de todo lo que contempló la creación de los cielos y la tierra. Y sigue diciendo: y acabó Dios en el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Aquí vemos algo interesante. Dios termina la creación y él reposa. Dios reposa. Dios descansa. Dios descansa. Bueno, la palabra hebrea para reposar en el texto es sabat, que está estrechamente ligado a la palabra para sábado. Indica la cesación del trabajo al completar un proyecto. Dios no estaba cansado ni necesitaba reposo. Él había terminado su obra de crear, así que se detuvo. ¿Qué significa entonces reposo? Significa detenerse, significa cesar, significa reposar, significa descansar. Sobre el séptimo día descansa la bendición especial de Dios. No es solo bendecido, sino también santificado, que conlleva la idea de ser puesto aparte y de estar dedicado especialmente a Dios. En otras palabras, todos los días son iguales: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o no. Entonces el primer día de la semana es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O el sábado es diferente, es un sábado, es especial. Todos los días son iguales, pero el día sábado, el día séptimo, es reposo para Jehová tu Dios. El libro de San Marcos, en el capítulo 2, los versículos 27 y 28, dice claramente cuál es el propósito del reposo o del sábado. Dice así: también dijo, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, Jesucristo tiene autoridad aún sobre el día de reposo. ¿Pero qué está diciendo? Él es Dios. Entonces el reposo es para el hombre, no es para Dios. Dios no necesitaba reposar porque Él no se cansa. El sábado fue hecho no porque tuviera una necesidad, sino porque el hombre tenía una necesidad para la que Dios hizo provisión. O sea, no era Dios el que necesitaba reposar, era el hombre que necesitaba descansar de sus obras. Los seres humanos necesitan la comunión con el Hacedor para comprender su lugar en el universo. Dios reposó, yo reposo. Nosotros necesitamos el descanso sabático. Nosotros necesitamos el reposo que Dios nos ofrece. Necesitamos reposo sabático para evitar que perdamos de vista a Dios y nos enredemos en el materialismo y en el exceso de trabajo. Si usted está trabajando más de lo debido, no diga que Dios lo está bendiciendo. Usted está trabajando de más. Dios ha establecido 6 días para trabajar y el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. La creación fue completa cuando Dios terminó los cielos y la tierra y lo coronó, la creación lo coronó con el día sábado. ¿Cómo tener una experiencia más profunda y más rica con el Señor en el día sábado? Bueno, recréate en el Señor. Mira las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho por ti, cómo ha liberado tu alma de tanto pecado, de tanta maldad, y cómo Él completa la creación al darte un reposo, un día especial de descanso para honra y gloria de Dios y bendición de tu vida. Continuemos con la lección de esta semana. Recibamos nuestra bendición el día jueves con el tema que es el día literal. Estudiemos la lección, ahí está nuestra bendición. Muy bien. La lección del día jueves es una lección
sumamente importante porque en ella aclara y fija en nuestra mente lo que es un día literal. De hecho, el título de la lección de este día se llama el día literal. Si tú lees en Génesis capítulo 1, versículo 5 y el versículo 8 y 31, te vas a dar cuenta cuáles son los componentes en los cuales está fundamentada la idea y la fe de que Dios creó este mundo en 7 días realmente literales. Por ejemplo, en Génesis 1:5 la Biblia dice así: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Allí no hay ninguna duda, no hay algo que pueda traer a nuestra mente alguna discrepancia de dudas de que si es o si no es. Es literal que dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. En otras palabras, la naturaleza de los días de la creación fue un tema de mucha discusión. Algunos han cuestionado si los días fueron días comunes o si podrían representar periodos de tiempo mucho más largos. La ciencia tiene un error bien terrible, muy malo. Y si usted o alguno de los que están escuchando y viendo este video tiene esa mentalidad, le recomiendo que reflexione sobre esto. La ciencia usted no la puede acomodar a la Biblia. No sé si me explico. Usted no puede agarrar la ciencia y tratar de hacer que la ciencia encaje con el relato bíblico. Por ejemplo, si fue la tarde y la mañana un día, usted no puede cuestionar eso. No puede decir, no, a lo mejor fue un día vamos a decir, de 48 horas, o un día de 60 horas, o un día de 1000 horas, o un día de un año, o un día de 1000 años. No, no, no. Dice, fue la tarde y la mañana un día. Eso está bien claro. Los días que se expresaron de un modo que muestran muy claramente que fueron días como los experimentados ahora, la noche y el día, un periodo de oscuridad y un periodo de luz. Es decir, es difícil ver cómo la declaración podría ser más clara o explícita al describir los días de una semana. Las expresiones repetidas, y fue la tarde y la mañana, enfatizan el aspecto literal del día. No hay nada que buscarle, ni que quitarle, ni que ponerle. Hay algunas religiones, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que ponen entredicho este relato bíblico. ¿Por qué? Porque no les conviene entender que el sábado es el día del Señor. Y de esta manera ellos lo niegan y lo echan por tierra. En Levíticos capítulo 23 es bien interesante este texto, porque lo que dice abarca todas las edades. Y es el relato que es revelado para los hebreos. Y dice así, Levítico capítulo 23, en este versículo se encuentra testificado claramente la voluntad de Dios. Dice aquí, 6 días trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación, o sea, reunión de los santos. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Oiga bien, dice, donde quiera que vayan, allí van a guardar el día de reposo. De tal manera que los antiguos hebreos no tenían dudas acerca de la naturaleza del sábado. Era un día de longitud ordinaria, pero que tenía una bendición especial de Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo el sábado provoca una mejor y estrecha relación con Dios? ¿Cómo nos inspira confianza? Confiar en el sábado literal que Dios nos ha dejado. Es más, ¿cómo nos inspira creer y confiar en que Dios tuvo 6 días literales y que el 7º lo reposó conforme a lo que Él dejó como testimonio y para beneficio nuestro? Termino con esto. Muchos eruditos rechazan la idea de que fueron días literales. A menudo admiten que los escritores de la Biblia entendían que se hablaba de días literales. O sea, ellos tienen dudas. Óigame, no le busque 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. El sábado es el día del Señor y fueron días literales de la creación. 6 días fue de labor del Señor y el 7º lo reposó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Tengamos la conclusión de esta lección, recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta gran bendición. Continuemos con la lección de esta semana.
Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección se completa la creación. Ha sido una de esas lecciones que ha aclarado muchas dudas en la mente de su servidor y seguramente en la mente de muchos aquellos que han podido estudiar de manera diligente todas estas lecciones. De hecho, el tema de esta semana ha aclarado que los días de la creación están numerados y compuestos por una parte oscura y un período iluminado. No hay forma razonable de interpretar que esos días no sean como los que vivimos hoy. En otras palabras, el relato bíblico sigue siendo real. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Es cierto que actualmente nos movemos por el calendario secular, o sea, por el calendario gregoriano. Sin embargo, todavía la semana literal de la creación se mantiene durante este tiempo y con él hemos aclarado muchas dudas. Pudimos ver cómo Dios creó un orden especial para poder poner vida en este mundo. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. La suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Y algo más, hace oscuro e indefinido lo que ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que lo sostienen y enseñan muchos que dicen creer en las Santas Escrituras. Hemos de tener grande cuidado porque aún dentro de la teología que pulula en nuestros días existen ideas totalmente contrarias a lo que está escrito. Y esta semana hemos aprendido que Dios creó el sol, la luna y las estrellas y puso en el firmamento todo lo que hoy conocemos como el sistema que podemos contemplar por las noches, como la luna, las estrellas y todas las otras esferas. ¿Qué diremos del tema número 2? De la creación de los animales, el aire y el agua. Cómo Dios creó los monstruos marinos, puso en los aires a las aves del cielo y también puso, ¿verdad?, en el aire y en las aguas a estos animales. ¿Qué diremos del concepto número 3? Creación de los animales terrestres. Después que ya había creado todo esto, Dios puso en la tierra a los animales terrestres. Obviamente que Él había diseñado un plan perfecto, había puesto las plantas, los árboles, según su fruto, según su género, y todo esto estaba organizado de tal manera porque en el cielo la primer ley es el orden. ¿Qué diremos del tema número 4? La creación completa. 6 días tomó para crear los cielos y la tierra, y el séptimo día Jehová Dios reposó. No porque estuviera cansado, sino para crear en ese día, bendecir ese día para el hombre. Porque el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Y qué diremos del tema número 5? Día literal. Un día literal significa y fue la tarde y la mañana el día primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, el día sábado que Dios diseñó para bendición del hombre. Esta fue la lección número 3. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 4, que su título es La creación, un tema bíblico. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta gran bendición. Hasta la próxima semana.